Siguiente elemento que vamos a utilizar en conjunto con el principio de Saint-Venant para determinar la extensión de las regiones tipo D tiene que ver con analizar cuáles son las distribuciones de tensiones que son compatibles con la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Esto es muy simple en realidad, porque lo único que tenemos que hacer es analizar cuáles son las distribuciones de tensiones que resultan de las teorías que tienen como hipótesis el mantenimiento de las secciones planas. Veamos primero el caso de una fuerza de tipo tangencial. Si nosotros aplicamos sobre esta cara que tenemos aquí, de que puede ser el extremo de una viga, una fuerza tangente a la misma a través de una carga concentrada, entonces no tendremos, en ese caso, mantenimiento de esta sección plana, que es plana antes de aplicar la fuerza, no se mantendrá plana luego de aplicar esa fuerza. ¿Cómo tendríamos que aplicar la acción externa para que se produzca el mantenimiento de las secciones planas? Para eso lo único que tenemos que hacer es ir a la teoría de resistencia de materiales que nos dice cuál es la distribución de tensiones para una fuerza tangencial, que en ese caso sería una fuerza de corte. Y esa teoría lo que predice para una sección rectangular es una distribución de tensiones rasantes que no son una sola fuerza concentrada, sino que son fuerzas distribuidas por unidad de longitud y que varían a lo largo de la altura según una parábola. En concreto, la teoría que describe cómo varían es lo que llamamos la teoría de Jurafsky-Collignon, que seguramente han estudiado en estructuras 1 o estructuras 2. Y esa teoría de Jurafsky-Collignon dice que esas fuerzas tangenciales, en realidad la teoría las describe como tensiones, las describe como tensiones internas. Nosotros lo único que estamos haciendo aquí es decir, vamos a aplicar fuerzas externas distribuidas por unidad de superficie que tengan esta distribución matemática exactamente igual a lo que predice la teoría de Jurafsky-Collignon. Entonces, la cara no se va a dar cuenta, en realidad, si lo que está aplicado son tensiones internas o, como es una cara externa, en realidad, fuerzas externas distribuidas exactamente igual que esas tensiones tangenciales que predice la teoría de Jurafsky-Collignon. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Si a partir de la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas se deriva la teoría de Jurafsky-Collignon que predice esta distribución de tensiones tangenciales, cualquier acción que se distribuya de acuerdo con esta ley va a mantener las secciones planas. Es un razonamiento bastante simple. Lo que funciona en una dirección va a funcionar en la dirección recíproca y en este caso se cumple. ¿Qué significa esto en términos concretos y prácticos? Que si nosotros aplicamos la reacción de la viga en el extremo como una fuerza concentrada, que es como realmente sucede en la inmensa mayoría de los casos, no tendremos mantenimiento de las secciones planas. Pero si en lugar de tener aquí un apoyo que produce una fuerza concentrada, este apoyo que tenemos aquí, tuviéramos alguna posibilidad de aplicar esa reacción con esta distribución roja que tenemos aquí, entonces sí tendríamos mantenimiento de las secciones planas. Eso es para el caso de una fuerza tangencial.
Si en lugar de tener una reacción de tipo fuerza concentrada, tuviésemos un momento concentrado en esta cara externa de la viga, entonces, naturalmente, no habría mantenimiento de las secciones planas. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque es un momento concentrado. Momento que está aplicado, por ejemplo, aquí en el punto central, y es un momento aplicado concentrado. Entonces, no habría mantenimiento de las secciones planas porque hay una discontinuidad en la función de carga. Como estamos hablando de momentos flectores de flexión, ¿cuál es la teoría de flexión que se deriva de la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas? Es la que deriva en esta fórmula. La fórmula de distribución de tensiones normales para un momento interno, un momento flector, es sigma igual a m dividido el momento de inercia y multiplicado por la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en la que nos encontramos. Esta misma fórmula deriva, cuando vamos a los extremos, en sigma igual a m sobre w, la conocida fórmula de la resistencia de materiales. Entonces, si en lugar de aplicar ese momento externo como un momento concentrado en un punto, nosotros lo aplicásemos como fuerzas que varían en altura y distribuidas en la superficie, es decir, que efectos estáticos son equivalentes a estas tensiones y que siguen la distribución en la altura de la sección que predice esta fórmula, entonces claramente tendríamos mantenimiento de las secciones planas. Entonces lo que vemos es que cuando nosotros aplicamos la fuerza externa de manera discontinua, no tenemos mantenimiento de las secciones planas, y si lo aplicamos de esta manera, y observen que con esta distribución que tenemos aquí, la función de cargas es continua. Varía linealmente, pero es continua, no hay discontinuidad en esta función de carga. Por último, tenemos el caso de la compresión o tracción. Si aplicamos la compresión como una carga concentrada en un punto, en este caso compresión, puede ir para el otro lado, entonces no tendremos mantenimiento de las secciones planas. Y si lo aplicamos siguiendo la teoría de resistencia de materiales que se deriva de la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, que es la sencilla fórmula sigma igual a P dividido área, entonces, en lugar de aplicar una fuerza concentrada, aplicamos cargas distribuidas equivalentes a estas tensiones, inmediatamente tendremos que hay mantenimiento de las secciones planas. Estamos descubriendo absolutamente nada nuevo. Depende de cómo apliquemos las acciones, que tenga o no discontinuidad, vamos a tener aquí una región tipo D o no vamos a tener una región tipo D. Entonces, estáticamente es lo mismo aplicar esta situación que esta situación, porque la resultante de este diagrama que tenemos aquí es igual a esta fuerza que tenemos aquí. Pero desde el punto de vista del mantenimiento de las secciones planas, esto que está aquí es una región tipo D, mientras que esto que está aquí es una región tipo P. Y de la misma manera sucede con estos dos casos de momento y de axil, que según cómo apliquemos la carga, va a generar o va a derivar en una región tipo D o tipo B. La comprensión de esta circunstancia, de este razonamiento por el cual nosotros tenemos acciones que son estáticamente equivalentes,
en términos de resultantes de fuerza-momento, pero no son equivalentes en términos del mantenimiento de las secciones planas. Este concepto lo vamos a utilizar en conjunto con el principio de Saint-Venant, y los dos elementos, no ninguno de los dos por separado, sino ambos en conjunto, nos van a permitir hacer la determinación de la extensión de las regiones tipo D. Bien, vamos a ver entonces sobre un caso concreto, que es la manera más simple de interpretarlo, la determinación de la extensión de las regiones tipo D y B aplicando los dos principios o las dos herramientas que estudiamos anteriormente. El principio de Saint-Venant y el razonamiento de que según como apliquemos una acción, que puede ser estáticamente igual, pero según cómo la apliquemos, va a conducir a una región tipo D o a una región tipo B. Entonces, nuestro problema es una viga simplemente apoyada, rectangular, cuya altura es B, en este diagrama, y que tiene una carga uniformemente distribuida. Esa carga uniformemente distribuida se equilibra externamente con dos fuerzas concentradas, una en cada apoyo. Hagamos primero el análisis conceptual que ya conocemos. ¿Dónde van a aparecer aquí regiones tipo D? Donde haya discontinuidad o de carga o geométrica. ¿Dónde hay discontinuidad de carga? En la carga superior no hay ninguna discontinuidad. En estas cargas que tenemos aquí sí hay discontinuidad. Entonces, lo que esperamos es encontrar regiones tipo D en ambos extremos, desde el punto de vista de discontinuidad de la carga. El siguiente factor que produce la existencia de regiones tipo D es la discontinuidad geométrica, es decir, un cambio o bien en la dirección del eje o en la sección y un cambio en un punto. Nada de eso sucede en este caso. Por lo tanto, no estamos esperando en esta sección que haya la aparición o la existencia de regiones tipo D debido a discontinuidades geométricas. En resumen, aplicando los dos criterios, vamos a esperar tener una región tipo D en este extremo y otra región tipo D en este extremo, y el objetivo del procedimiento que vamos a aplicar a continuación es determinar la extensión de esas regiones. Entonces, para eso, nosotros vamos a tomar el sistema real y lo vamos a reemplazar por la suma de dos sistemas que son estáticamente equivalentes. Entonces, en el primer sistema vamos a tener la carga externa que no produce la existencia de regiones tipo D, y en este sistema siempre lo que vamos a dejar es todo aquello que no produce la existencia de regiones tipo D. No es que siempre dejamos la carga externa, dejamos las cargas si es que no producen la existencia de regiones tipo D. Ahora bien, este sistema, si solamente tuviese la carga superior, no estaría equilibrado. Nosotros necesitamos que cada uno de los dos subsistemas, 2 y 3, en el que estamos dividiendo al sistema real, que es el 1 que tenemos aquí, esté equilibrado. ¿Qué le falta al sistema 2? Le faltan las dos reacciones para que esté equilibrado. Vamos a aplicar esas reacciones, pero no las vamos a aplicar como fuerzas concentradas, como están en la realidad, sino que las vamos a aplicar como fuerzas distribuidas, tangentes a las caras, con la distribución que implica el mantenimiento de las secciones planas. Aquí y aquí. Entonces, lo que tenemos es un sistema 2 que está equilibrado, por supuesto que está equilibrado, y que no tiene ningún elemento que origine regiones tipo D. Absolutamente ningún elemento que origine regiones tipo D. Por lo tanto, este sistema que está aquí
es todo un elemento compuesto por regiones tipo B. Este no es el sistema real, de más está decirlo. Le vamos a superponer, entonces le sumamos otro sistema, que es el sistema 3, digamos el 2 y el 3. En el sistema 3 ya no vamos a aplicar la carga externa porque está aplicada en el 2. ¿Y qué nos quedó sin aplicar en el 2? Lo que nos quedó sin aplicar en el 2 son las reacciones externas tales como son en realidad, es decir, como cargas concentradas aplicadas en este punto y en este punto. El sistema 3 también tiene que estar equilibrado. Y si solamente tuviera las dos cargas rojas que he dibujado hasta el momento, que he resaltado hasta el momento, no sería un sistema equilibrado. Entonces, para que sea un sistema equilibrado, voy a aplicar tensiones o fuerzas rasantes en la cara que son en realidad iguales y opuestas a las que apliqué aquí. Son opuestas porque si ustedes analizan la dirección necesaria para el equilibrio, estas que están aquí tienen que ir hacia arriba y estas que están aquí tienen que ir hacia abajo. Pero siguen la misma distribución. Entonces, aplicando esas tensiones o fuerzas distribuidas por unidad de superficie en las caras que van hacia abajo, ¿qué encuentro? Que este diagrama equilibra a esta fuerza y este otro diagrama equilibra a esta fuerza. En este sistema 3 sí habrá regiones tipo D, porque tengo cargas concentradas. ¿Y qué es lo que ahora me falta aplicar? Me falta aplicar el principio de Saint-Venant. ¿Sobre qué se aplica el principio de Saint-Venant? Sobre sistemas autoequilibrados. ¿Dónde están los sistemas autoequilibrados en la estructura o el sistema 3? Tengo un sistema autoequilibrado en este apoyo, de esta fuerza concentrada que se autoequilibra con este diagrama que tengo aquí, y otro del otro lado. Como el problema es simétrico, no necesito preocuparme demasiado, analizo solamente uno. ¿Cuál es la mayor dimensión del sistema autoequilibrado? De acuerdo con el principio de Saint-Venant, es esta altura que tengo aquí, que es exactamente B, por otra parte. ¿Qué me dice el principio de Saint-Venant? Que tome todo el sector geométrico en el que se distribuye el sistema autoequilibrado, que es desde aquí hasta aquí, y a partir de ahí dibuje, lo lleve esa dimensión en todas las direcciones y dibuje, en definitiva, un sistema así, cuya dimensión siempre está mal dibujado, por supuesto, pero siempre tengo en estas direcciones la misma dimensión, que es B, y esta es la zona de perturbación de este sistema autoequilibrado. Donde haya una intersección entre ese sector y el cuerpo físico, voy a tener la zona perturbada por este sistema autoequilibrado, que es lo mismo que decir que la zona perturbada por la fuerza concentrada que tengo aquí abajo. ¿Y cuál es esa zona? Esa zona es esto, que es lo que estaba rayado desde antes. Esa zona que está perturbada por una fuerza concentrada es una región tipo D. Aplicando el mismo razonamiento en el otro extremo derecho, voy a encontrar que esto también es una región tipo D, y lo que no es región tipo D, que no está perturbado, que está acá al medio, va a ser una región tipo B. Ahora bien, yo apliqué estos razonamientos sobre un sistema 2 y un sistema 3,
ninguno de los dos es en sí mismo la estructura verdadera. Esta es la estructura real. Pero si yo superpongo los dos, es decir, si los sumo en el sentido de superponer, voy a encontrar como resultado la estructura real. ¿Por qué? Porque estos diagramas parabólicos se van a cancelar porque son iguales y opuestos. Este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este y me van a quedar lo que tenía originalmente. La carga distribuida externa y las cargas concentradas externas reactivas. Estoy volviendo a armar el sistema original. Y entonces analizo qué está perturbado y qué no está perturbado. Y por supuesto, el razonamiento lógico es lo que no está perturbado en el 2 y tampoco está perturbado en el 3, claramente no está perturbado. Lo que no está perturbado en el 2, pero sí está perturbado en el 3, sí está perturbado. Conclusión, he encontrado no solamente la ubicación, que ya la sabía, sino que también la ubicación, que es lo que tengo aquí, sino que cuando vengo a esta aplicación del principio de Saint-Venant, recuerdo que la máxima dimensión del sistema autoequilibrado es esto, que es B, es decir, que esto es B, y entonces esta dimensión, la extensión de la zona perturbada, vale B, y esto que está aquí es B, y esto que está aquí es B. Entonces, en definitiva, he resuelto el problema que tenía planteado, que es conocer la extensión de las regiones tipo D y por sustracción, obviamente, la de las regiones tipo B. Hay que tener cuidado con este razonamiento porque en algún momento, en la filmina anterior, dijimos B es la mayor dimensión del sistema autoequilibrado y estábamos mirando el dibujo en plano. El razonamiento anterior lleva implícito una suposición y es que el ancho de esa viga es menor que la altura. Cuando en lugar de tener una viga rectangular como era la del razonamiento anterior, tenemos una viga T tiene una sección cuyo ancho puede ser mayor que su altura. El ancho va desde aquí hasta aquí y la altura va desde aquí hasta aquí. Vamos a discutir el problema en el cual esta dimensión, el ancho, B, esto que tenemos aquí, es mayor que esta altura. Entonces vamos a hacer el mismo razonamiento, lo que pasa es que ahora hagámoslo un poco más rápido, sin tanta explicación. Teníamos el sistema original. Al sistema original lo dividíamos en dos subsistemas, el 2 y el 3. En el primer subsistema manteníamos la carga externa, que acá también es distribuida y no produce discontinuidades. Entonces mantenemos la carga que no produce discontinuidades, pero la reacción que teníamos en el sistema original la aplicamos de manera que respete la teoría de Jurafsky-Collignon. Por lo tanto, esto que está aquí es toda una región tipo B. No hay nada en el sistema 2 que perturbe, que provoque el no mantenimiento de las secciones planas. En cambio, en el sistema tipo 3, lo que hacíamos era aplicar lo que nos había faltado como acción estática en el 2, que son las cargas concentradas, y como eso no está en equilibrio, lo equilibrábamos con tensiones iguales y opuestas a las que habíamos aplicado acá.
Son iguales, pero van en la dirección incorrecta. Y entonces, este sistemita, esto que va acá, esto que está aquí, es un sistema autoequilibrado. Pero ¿cuál es la mayor dimensión del sistema autoequilibrado ahora? Va desde acá hasta acá. Es esto. No es la altura. No es esa altura, sino que es este ancho. Que es B. Es esto que tenemos acá. El principio de Saint-Venant, cuando lo explicamos, lo desarrollamos en el plano, pero en realidad vale en 3 dimensiones, de más está decirlo. Entonces, lo que nos dice el principio de Saint-Venant es que este sistema autoequilibrado de la fuerza roja y las tensiones rojas que están aquí, que lo equilibran a la fuerza, se va a extender en el espacio en todas las direcciones una distancia igual a su mayor dimensión. Entonces lo va a hacer en todas direcciones y en particular lo va a hacer hacia el interior del cuerpo, generando esto que está aquí, cuya dimensión no es la altura de la viga, sino que es el ancho del ala. Este ancho del ala que tenemos acá. Cuando hacemos la superposición de ambos, bueno, perdón, y entonces aquí esto que está acá es una región tipo D, y esto que está acá, todo lo que resta, porque acá falta parte de la viga, es región tipo B. Entonces, cuando nosotros superponemos, nos encontramos con que todo esto que está aquí, lo que está rayado, incluyendo abajo el alma, es una región tipo D, y esto, lo que queda aquí, es una región tipo B. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, la extensión de la región tipo D no es la altura de la viga, sino el ancho del ala. En realidad no es que tenga que ser la altura o el ancho, sino que es siempre el mayor de los dos valores. Es decir, el valor mayor entre la altura y el ancho de la sección transversal de la viga. El ejemplo anterior con el que desarrollamos en detalle la metodología para definir cuál es la extensión de la región tipo D, lo hicimos sobre un caso de discontinuidad de carga. Pero también sabemos que las discontinuidades geométricas producen la existencia de regiones tipo D. Vamos a ver cómo proceder en el caso de que la discontinuidad sea geométrica. Vamos a tomar este ejemplo de una viga que tiene en una sección determinada un cambio geométrico, un infinitésimo hacia la izquierda, la altura es h1, un infinitésimo hacia la derecha, la altura es h2. Eso es la definición de discontinuidad. También vamos a suponer que el ancho de esta viga, es decir, la dimensión perpendicular a la pantalla, es menor a h1 y menor a h2. Es decir, para que no nos pase lo que vimos en el ejemplo anterior de la viga T. Este es el sistema real y vamos a suponer que este sistema está sometido a flexión pura. Para hacer el análisis, vamos, antes de aplicar los dos pasos que vimos en el procedimiento, vamos a proceder a seccionar la pieza en un paso que podemos llamar 1A, es intermedio, digamos, previo a aplicar los dos pasos que vimos. Lo vamos a seccionar justamente en donde se produce la discontinuidad geométrica. Siempre que nosotros cortamos una estructura, para mantener el equilibrio, tenemos que manifestar en la cara de corte, la cara que queda libre por el corte, las acciones o esfuerzos internos de la estructura no cortada. Como dijimos que la estructura esta tiene momento puro, solamente para simplificar, entonces tenemos que colocar un momento externo aquí y otro momento externo. Es decir, este momento es externo ahora y lo vamos a colocar como un momento aplicado en un punto. Podría preguntarse uno, pero en esta sección que tengo aquí, ese momento no está aplicado como un momento concentrado. Es cierto eso, pero está aplicado con una distribución de tensiones que no es lineal, porque sabemos que el cambio de sección produce no mantenimiento de secciones planas. No mantenimiento de secciones planas implica que la distribución de tensiones no es lineal.
Como en la estructura 1A, lo que me interesa es el valor estático del momento para mantener el equilibrio, que lo aplique con una distribución de tensiones no lineales o con un momento concentrado es lo mismo. Porque cualquiera de los dos produce la perturbación, pero es más fácil de manejar un momento concentrado. Es por eso que he dibujado un momento concentrado. Entonces ahora, en el caso 1A, lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los dos segmentos, este por un lado y este otro por otro lado, independientemente uno del otro. Y a ellos le vamos a aplicar los pasos 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? No voy a volver a explicar en detalle los pasos 2 y 3, pero lo que me va a suceder es que cuando tome este sistemita, el de la izquierda, el de altura H1, que ya dejó de tener discontinuidad geométrica y ahora lo que tiene es una discontinuidad de carga, lo que va a pasar es que en el paso 2 tendré que colocar en esta cara las tensiones distribuidas de acuerdo a Jurafsky-Collignon, que sean las tensiones distribuidas de acuerdo a la teoría de flexión, que son equivalentes al momento que tengo aquí, a este momento. Y entonces en 2 no tendré ninguna región tipo D, y luego en 3 aplico este momento junto con tensiones distribuidas parabólicamente hacia abajo, y ahí tengo el sistema autoequilibrado, y ese sistema autoequilibrado tiene una máxima dimensión que es H1, y por lo tanto va a aparecer aquí una región D, cuyo ancho es H1. Y cuando haga lo mismo, en el sector que quedó a la derecha, va a aparecer aquí una región tipo D, pero cuya dimensión va a ser H2, porque lo estoy analizando por separado. Entonces, luego vuelvo a reunir, es decir, sumo 1A más 2 más 3, y como aquí tenía región tipo B, y aquí tenía región tipo B, el resultado final que obtengo es este. Que la región tipo B D perturbada del sistema completo es un sector que se extiende hacia la izquierda de la discontinuidad de altura H1 y hacia la derecha H2. Y luego tenemos en el resto de la estructura, mientras no haya ninguna otra discontinuidad ni de cargas ni de geometría, regiones tipo B. Y en general los casos de discontinuidad geométrica los vamos a resolver de la misma manera, cortando la estructura de manera tal que ya no haya más discontinuidad geométrica en cada uno de los subsectores, pero como en los cortes vamos a tener que aplicar momentos, cortes o axiles para restablecer el equilibrio, vamos a cambiar discontinuidad geométrica por discontinuidad de carga. Y a la discontinuidad de carga es a la que le podemos aplicar fácilmente el procedimiento que vimos en detalle anteriormente. Históricamente se han utilizado para obtener la extensión de las regiones tipo D criterios que podemos llamar geométricos. No el procedimiento que estudiamos anteriormente, sino unos criterios geométricos que ahora vamos a ver, los cuales funcionan bien en cierto contexto o bajo ciertas condiciones, pero a veces nos llevan a resultados que son incorrectos. Hay que tener mucho cuidado con no engañarse. Si aplicamos el procedimiento anterior, es más trabajoso, pero no falla. Los criterios geométricos los podemos aplicar como una especie de simplificación o corolario del procedimiento anterior, teniendo siempre la mente alerta a que no nos ocurra algo que nos esté haciendo equivocar la conclusión. Por ejemplo, un criterio geométrico extensamente utilizado de manera histórica en el hormigón armado
decía que cuando tenemos una viga simplemente apoyada, íbamos a tener un caso de viga de gran altura, como se lo llamaba históricamente, cuando L sobre H resultase menor a 2. Eso es un criterio geométrico. ¿Por qué es geométrico? Porque el criterio lo único que tiene son dimensiones geométricas para tomar una decisión. No involucra cargas, no involucra discontinuidad, sino que simplemente verificamos las dimensiones de la pieza, hacemos alguna operación, como en este caso es dividir la luz por la altura, y en función de lo que da ese resultado, decimos si eso es una región tipo D o una región tipo B. En general, cuando este criterio se enunciaba en un libro, estaba acompañado de un dibujito como este. Este dibujito decía mucho en realidad, pero por ahí la gente no tomaba nota de lo que estaba diciendo. ¿Qué nos estaba diciendo este dibujito? Nos estaba diciendo que este criterio en realidad era válido para un caso en el cual tenemos cargas repartidas y dos apoyos simples que conducen a estas fuerzas que tenemos acá. Y además, el dibujo estaba mostrando una sección transversal en la que la altura de la pieza, que es la que entra en la ecuación, es mayor que el ancho de la pieza que no entra en la ecuación. Entonces, este criterio es correcto cuando nosotros tenemos cargas repartidas y una sección transversal en la que la altura es mayor que el ancho. Todo eso estaba en el dibujo, pero no necesariamente el usuario tomaba nota de eso. Y si se extrapola este criterio por fuera de lo que indica el dibujo, podemos cometer un error. Siempre que estemos trabajando con cargas repartidas, cuando L es mayor que 2H, es decir, cuando no se cumple este criterio, efectivamente vemos que tenemos una región tipo B en la zona central. Entonces alguien dirá, bueno, pero sí hay regiones tipo D. Tengo una región tipo D aquí, tengo una región tipo D aquí. Lo que el criterio geométrico estaba tratando de indicarnos era que en la sección donde el momento es máximo, que es justamente al medio, no teníamos una región tipo D. Entonces, eso funcionaba bien. Pero si nosotros aplicamos este mismo criterio, que dice que L sobre H menor o igual que 2, y lo aplicamos no para una carga repartida, sino para una carga concentrada externa, nuestra nueva situación va a ser así. Y entonces, si nosotros tenemos una viga cuya longitud es exactamente, por ejemplo, 4H, que no cumple este criterio, en realidad va a ser todo una región tipo D, cuando es exactamente igual a H. ¿Por qué? Porque esta carga concentrada produce una región tipo D de altura H, entonces tengo un H aquí. Esta otra carga concentrada produce regiones tipo D de altura H para este lado, de altura H para este lado, y esta carga concentrada produce una región tipo D de altura H para acá. Cuando la sumo, tengo que hasta tener una luz igual a 4 veces H, voy a tener todo región tipo D. Y recién a partir de tener L mayor que H, como estaba indicando aquí, en realidad el dibujo, ¿ven? Dice mayor que H, recién ahí van a empezar a aparecer unas regiones tipo B. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una viga con carga concentrada en el centro, de longitud igual a 3 veces la altura, haría esta cuenta y diría, L sobre H es o no menor que 1/2. Sí, pero entonces, en ese caso, me diría que no tengo región tipo D en el medio y entonces aquí
me estaría equivocando. Porque en el centro, que es donde tengo el momento mayor, sí hay una región tipo D. Entonces, el criterio geométrico, este criterio geométrico es incorrecto para cargas concentradas. En realidad, lo que es incorrecto para cargas concentradas es este valor que está acá. Bien, porque si yo reemplazo aquí y le pongo 4, entonces esto cambia. Pero claro, significa entonces que el criterio geométrico depende de la condición de carga de la viga, lo cual es lógico, pero tiene un ámbito limitado de validez, limitado a determinada combinación de carga, de geometría, de que una cosa sea mayor que la otra, de que la carga concentrada esté en el medio o no, porque este 4 vale cuando está en el medio. Todo el procedimiento que vimos anteriormente de aplicar el principio de Saint Venant junto con descubrir cuál es la distribución de cargas que es compatible con el mantenimiento de las secciones planas y dividir la estructura en dos casos y superponerlo, todo lo que vimos anteriormente, funciona siempre, porque es un procedimiento deductivo. En cambio, un criterio geométrico es un procedimiento prescriptivo. Dice, aplique esta fórmula y en función de lo que le dé, tome una decisión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No quiere decir que los criterios geométricos no funcionen, sino que hay que aplicarlos sabiendo bien lo que estamos haciendo. Bien, aquí lo único que tenemos son algunos otros ejemplos, nada más, digamos, en los cuales si aparece, por ejemplo, una discontinuidad geométrica, como aparece acá, un criterio basado solamente en L sobre H no nos va a decir nada. Lo único que nos va a decir es, digamos, nos va a generar una confusión, porque L sobre H y nos vamos a preguntar qué H tengo que utilizar, H1, H2, pero vamos a estar haciendo disquisiciones que en realidad no interesan, digamos, porque son disquisiciones o dudas que no van al fondo de la cuestión. La otra situación es que cuando tenemos una viga T, cuya dimensión B es mayor que H, entonces, como vimos anteriormente, la extensión de las regiones D pasa a ser función de B y no de H. Con lo cual, cualquier criterio geométrico que dependa de L sobre H no tiene más chance de ser correcto que la casualidad. Porque la realidad es que el problema físico real depende del ancho de A a la B y nuestra fórmula, que en teoría nos va a dar la solución al problema, depende de H y no depende de B. Entonces, la única forma en la que usar una fórmula cuyas variables no tengan que ver con lo que importa, nos dé un resultado correcto, es la casualidad. Y no podemos depender de eso naturalmente. Para concretar o cerrar un poco el tema, vamos a ver algunos casos y la invitación, está en el apunte también, la invitación es que apliquen el razonamiento a todos estos casos que tenemos aquí, que apliquen el razonamiento, el proceso deductivo de subdividir la estructura y en caso de tener una discontinuidad geométrica, primero cortarla en subsectores que no tengan discontinuidad geométrica y aplicar en las caras de corte las acciones internas como momentos o axiles o cortes concentrados. Y a partir de eso, resuelvan estos casos que tenemos acá y verifiquen que obtienen exactamente los mismos resultados. Vamos a avanzar ahora. Nosotros nos habíamos preguntado, en primer lugar, dónde iban a ubicarse, dónde iban a aparecer regiones tipo D. Ya lo respondimos, en discontinuidades geométricas o de cargas. La segunda era qué extensión iban a tener esas regiones tipo D
y es lo que acabamos de analizar en las diapositivas anteriores. Y ahora vamos a la tercera respuesta, cuya pregunta, o sea que venía a resolver la pregunta que les recuerdo era la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos caso al hecho de que en las regiones tipo D no se cumplen las hipótesis con las cuales hemos desarrollado todas nuestras teorías para, hablando muy llanamente, por ejemplo, calcular armaduras? Entonces, alguien que razone de manera muy práctica, aunque no le interese la teoría, preguntaría de manera muy llana: bueno, pero toda esta historia de las regiones tipo D, si yo no le hago absolutamente ningún caso, ¿voy a tener un problema de seguridad? Es decir, ¿me va a llevar a poner más o menos armadura? ¿Voy a tener un problema con eso? Esa era la tercera pregunta. Y la respuesta a esa tercera pregunta es que hay casos en los que eso nos puede llevar a un problema de seguridad. Hay otros en los que no. No es que en todos sucede eso, pero hay algunos en que sí. Entonces, como a priori no sabemos en cuál sí y en cuál no, la respuesta primigenia, digamos, la respuesta básica a la pregunta es no, no podemos desestimar la existencia de regiones tipo D. No podemos hacer caso omiso a que hay lugares donde no se mantienen las secciones planas y aplicarle a esas regiones una teoría basada en el mantenimiento de las secciones planas. Esa es la primera respuesta, y es la respuesta que le daría a quien no se preocupa mucho por la teoría. Le diría: bueno, mira, te digo que es así y entonces no dejes este tema de lado. Pero obviamente nosotros estamos interesados en saber por qué también. Entonces, la razón es que se pueden sobreestimar brazos de palanca internos. Y el brazo de palanca interno es lo que termina conduciendo a la armadura. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos que el brazo de palanca interno es este, en esta sección, esto que tenemos aquí, y nosotros calculamos esto con la teoría de flexión basada en el mantenimiento de las secciones planas, y nos da que la fuerza de compresión está por aquí arriba y la fuerza de tracción está por aquí abajo, claramente vamos a estar utilizando un brazo de palanca mayor, siendo el momento externo el mismo. Entonces, si el momento es el mismo y con la teoría errónea lo divido por esta distancia, entonces me da una fuerza de tracción que es así, pero en realidad lo tenía que dividir por esta otra distancia. La fuerza de tracción real es esta, y esta es mayor que esta otra. Por lo tanto, esta armadura que yo estaría determinando aplicando la teoría de mantenimiento de las secciones planas va a ser menor también que la armadura que tengo que colocar. Esta está mal y esta está bien. Pero más allá de que esta está bien y esta está mal, la que está mal, además de estar mal calculada desde el punto de vista teórico, está mal desde el punto de vista de la seguridad, porque es menos de lo que tengo que colocar. Entonces, quien quiera simplificar el tema y decir: no, yo no me quiero complicar con esto de las regiones tipo D, lo voy a calcular como si fuese una región tipo B, en este caso estaría colocando menos armadura de la que corresponde. Y eso es peligroso. Entonces, la tercera respuesta es: no se pueden desestimar la existencia de regiones tipo D. ¿Qué es lo que estaba explicando aquí? Además, en un caso como este, vamos a borrar esto para descubrir el dibujo que acaba de aparecer ahora. No solamente nos puede pasar que pongamos menos armadura, sino que aparezca armadura en alguna dirección, aparezca la necesidad de armadura en una dirección que nosotros no estamos colocando.
Si nosotros dimensionamos esta estructura como una columna, que es cuando es una región tipo B, es una columna, entonces aquí donde tenemos la zona de región tipo B, ¿qué vamos a hacer en esta sección? Vuelvo a dibujarla aquí. ¿En qué dirección lleva una columna la armadura que resiste el esfuerzo? En esta dirección. Luego aparecen los estribos, pero los estribos están para darle ductilidad a la rotura, recuérdenlo. Lo que me está diciendo, en cambio, la existencia de la región tipo D, es que aparecen tracciones transversales. Eso significa que yo tengo que colocar armadura aquí. No armadura de estribos, calculada como estribos para darle ductilidad. Una armadura, esta armadura que está acá, dimensionada para cubrir esta fuerza, que casi seguramente va a ser mayor que la armadura de estribos. Además, la armadura de estribos está para otra cosa. Entonces, lo que pasa ahí es que no solamente podemos poner menos armadura, como era este caso, sino que además podemos olvidar, o sea, no olvidarnos, sino dejar de colocar armadura en una dirección en la que es necesaria. Es peor todavía, porque si nosotros no colocamos esta armadura, no es que estamos poniendo menos, estamos poniendo 0 con respecto a una necesidad determinada. En esta situación estaríamos poniendo menos armadura, en esta estaríamos poniendo 0 comparado con la que es necesaria. Entonces, hay casos en los cuales lo que nos va a pasar, si obviamos esta existencia de las regiones tipo D, lo más importante de todo es que podemos estar del lado inseguro. Y eso es lo que no nos podemos permitir en una estructura de hormigón armado. Comenzamos ahora a responder la cuarta pregunta, que era de qué manera se deben o se pueden calcular, en realidad estamos hablando de verificar, dimensionar y hacer todos los chequeos usuales, tales como se ha aprendido a hacer con aquellas secciones en las que sí se mantienen las secciones planas. ¿Cómo se pueden calcular entonces las zonas perturbadas o las regiones tipo D? Esta es la respuesta más larga de todas las cuatro y nos va a llevar básicamente el desarrollo del resto de esta clase y también de la siguiente. Existen varias metodologías o varias maneras de afrontar la resolución de regiones D. Vamos a hacer primero una descripción general de las metodologías disponibles, de las que se podría llegar a utilizar, y luego vamos a entrar en mayor detalle en una de ellas y con un poco menor en otra, que son las que se van a utilizar en la resolución de la práctica y son las que se utilizan normalmente en el desempeño de la profesión. En primer lugar, mencionemos soluciones basadas en la teoría de la elasticidad lineal. Probablemente no son en realidad una metodología para calcular hasta el último punto las regiones tipo D, por una razón muy simple. Las regiones tipo D son parte de una estructura de hormigón armado y el hormigón armado no es lineal, no tiene un comportamiento lineal. Lo que sucede es que estas soluciones tienen un interés y una aplicación en otros métodos de resolución. Por eso las mencionamos en este punto. Dentro de la teoría de la elasticidad lineal, como se ha estudiado en otras asignaturas, hay métodos de resolución diferentes. En primer lugar, los analíticos, que dan soluciones matemáticas cerradas a través de funciones, que tienen la mayor dificultad de que cubren muy pocos casos. Y luego están los métodos numéricos, principalmente el método de elementos finitos. También existe otro método como diferencias finitas, pero lo que se ha aprendido a utilizar en los cursos de nuestra carrera
es el método de elementos finitos, tanto para barras y luego en estructuras 4 para sistemas de elementos planos, y eso es lo que se utilizaría en este caso. Entonces, a modo de resumen, respecto a esta metodología, no se pueden utilizar directamente para dimensionar las regiones tipo D, teniendo en cuenta la fisuración del hormigón, pero veremos que tienen una utilidad lateral y colaboran en la implementación de otros métodos. Una segunda metodología que sí es aplicable por completo a las regiones tipo D son los métodos numéricos que se basan en teorías no lineales. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, un programa de cálculo que permite considerar la fisuración del hormigón. Si la fisuración del hormigón es la gran desventaja de las soluciones basadas en la teoría de la elasticidad lineal, si tuviésemos un método numérico que considera esa fisuración, bien podría ser utilizado, y eso es así. Existen programas que permiten implementar esto. Hoy por hoy están al alcance de todo el mundo, pero la realidad es que en este momento no se están implementando soluciones de manera masiva con este tipo de metodología de resolución. El tercer método que vamos a ver, y el método que vamos a desarrollar extensamente en estas clases y en la práctica también, son los denominados modelos Biela-Tensor. Las ventajas de los modelos Biela-Tensor consisten en que es un método muy versátil, potente, como dice la filmina. Puede ser lento de implementar en cálculos manuales, pero cuando se adquiere cierto entrenamiento se puede hacer bastante rápido. Y para paliar esa dificultad de la lentitud en la implementación manual, en este momento está disponible una buena cantidad de programas que lo implementan directamente sobre la base de la teoría que vamos a estudiar a continuación, y que permiten liberar del tiempo que insumen los cálculos manuales, de los posibles errores de los cálculos manuales y demás. Entonces, este método de los modelos Biela-Tensor tiene antecedentes, por ejemplo, en los reticulados utilizados para corte por Ritter y Merge, pero para la aplicación para regiones tipo D se ubica en el tiempo aproximadamente en el año 1983-1985, cuando algunos autores comenzaron a desarrollar una teoría consistente de los modelos Biela-Tensor y comenzaron a dar los lineamientos para resolver una gran cantidad de problemas típicos. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, 1985, había soluciones computacionales, pero básicamente para problemas lineales y con muchas más limitaciones que las que tenemos ahora. No había básicamente métodos numéricos, no había implementados computacionalmente métodos numéricos basados en teorías no lineales. Sí los había en algunas universidades con computadoras muy potentes, pero no al alcance del trabajo profesional de todos los días. Entonces, la verdad es que los modelos Biela-Tensor, esta metodología, cubrió las necesidades de diseño de estructuras de las regiones tipo D en estructuras de hormigón armado a lo largo de todas esas décadas, hasta que ahora están empezando a aparecer métodos numéricos que incluyen la fisuración del hormigón, pero los modelos Biela-Tensor también han sido incluidos en todos los reglamentos, al menos en todos los reglamentos importantes, y por lo tanto se puede predecir que van a seguir siendo la metodología preferida de análisis para las regiones tipo D durante mucho tiempo. Anteriores a los modelos Biela-Tensor en el tiempo, se pueden mencionar los métodos empírico-analíticos. Mencionaba anteriormente que los modelos Biela-Tensor comenzaron a estudiarse de manera completa y consistente en 1980, 1985, y la verdad es que hasta ese momento se habían
construido, diseñado y construido y reglamentado muchísimas estructuras de hormigón armado en todo el mundo. Ya se llevaban, digamos, más de 80 años de construcción y diseño de alguna manera u otra de estructuras de hormigón armado. De alguna forma se resolvían los problemas de las regiones tipo D. Seguramente las regiones tipo D no eran conocidas y analizadas en los términos que lo estamos haciendo nosotros ahora, pero era conocido el hecho de que lo que se llamaban vigas de gran altura tenían un comportamiento diferente a las vigas de Beltrán normal. Entonces el problema había estado planteado y se lo había resuelto típicamente a través de estos métodos empírico-analíticos. ¿En qué consistían estos métodos? En la implementación de algunos análisis teóricos junto principalmente con experimentación, con rotura de modelos a escala o no escala, y la derivación a partir de esos estudios y sobre todo de los resultados de ensayos, de algunas expresiones que permitían obtener las armaduras para ciertas condiciones. Resultan muy rápidos y simples de implementar, pero es muy importante darse cuenta que hay que utilizarlos para las condiciones de carga y apoyo para las que fueron diseñados. Ejemplo típico, ya lo vimos anteriormente, con la viga simplemente apoyada, con carga distribuida y con carga concentrada. La cantidad de regiones tipo D y la extensión es totalmente diferente entre uno y otro. Entonces, si aplicando los métodos empírico-analíticos utilizamos las expresiones desarrolladas para una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida para calcular la armadura de una viga simplemente apoyada con carga concentrada, pensando que como podemos calcular el momento flector y luego derivar la armadura es aplicable, nos estamos equivocando groseramente. Tenemos que considerar que hay que limitarse a las condiciones de ensayo. Todos los métodos empíricos deberían estar siempre limitados a los márgenes de experimentación sobre los que fueron derivados. Porque la extrapolación, cuando no se tiene una teoría consistente para hacerla, puede llegar a ser peligrosa. De cualquier manera, en el desarrollo de la práctica, en el curso, se van a utilizar también los métodos empírico-analíticos y se dan las expresiones principales para resolver algunas tipologías estructurales más usuales.